Primero disculpas, porque vi que algunas preguntas tienen que ver un poco con el no escuchar a veces las consultas o las charlas o el diálogo que tenemos acá en Mar del Plata. Vamos a intentar transcribir, digamos, la pregunta o repetirla, pero es difícil. Se parece muy difícil, digamos, por ahí interactuar acá y manejarnos como hacen ustedes, digamos, con preguntas. Inclusive ahí vi, vamos a ver acá, ya que estamos, un comentario de Miguel, ahí, donde dice que una mirada que queda soslayada y que para mí es esencial y primordial en el tema de sostenibilidad es que ese uso de recursos naturales y la satisfacción de las necesidades humanas es absolutamente injusto y inequitativo. De acuerdo, obviamente. Después vamos tratándonos con el micrófono de nuevo, pero bueno, veremos. Vamos a intentar mejorarlo. Bien. Arrancamos con la segunda. No es teórica. Esto vamos a... Fíjense que arranco por la Filmina 21 de 22. No es para terminar con la 22 enseguida, para que seguirse, gracias. Pero esta es la consigna para lo que van a hacer después de que yo termine de hablar. Tanto acá como allá en Pinamar y en La Barría. Ustedes dirán que son estos los componentes metodológicos. Bueno, ahora vamos a abordar un poco algunos conceptos que tienen que ver con esto que dice acá. Pero para que estén un poco atentos no a lo que digo, sino fundamentalmente a prepararnos un poco para poder trabajar acá y trabajar, digamos, desde allá, ¿no? Más que nada con consultas y con algunas ideas. Como les dije, bueno, así vamos a arrancar. Esa es ahí el mayor, ¿no? Sí. Bien. Me dice Ramón que queda algo afuera, no sé qué. ¿Leyeron lo que mandamos? Sí. Se lo hago a mis alumnos a veces en el tercero. Sí. No. Dicen no. Bien. No. Algo leyeron. Algo leyeron. Bueno. yo ni lo vi las cosas. Hay una pregunta ahora de Gesell. No, Gesell no, de Pinamar. ¿Por qué de Gesell? No, porque pregunta sobre Villa Gesell. Pregunta si ¿por qué no están en el gráfico Villa Gesell? Claro, bueno. Lo que ustedes vieron en el gráfico, en el cuadro en realidad. Lo que les mandamos, digamos, son las conclusiones y, digamos, los contenidos más sintetizados del proyecto que desarrollamos desde el año 2012, acá del colegio. Y, obviamente, como dice el escrito, la memoria, digamos, del proyecto, no deja de ser, digamos, un relevamiento, una toma de información de casos de estudio. Imagínense ustedes que no podemos trabajar sobre los 16 municipios y menos hubiese sido bárbaro. Y de hecho, se hizo indagatoria sobre todos los municipios, pero no todos tienen casos de estudio. Y no todos, la verdad, nos dieron información que alguno de esos municipios nos dio. Entonces, digamos, en buena medida, no todos, como bien preguntan acá desde Pinamar, no están todos los municipios. Fíjense que tampoco está San Cayetano, tampoco está Dorrego, está Tres Arroyos, por ahí no está Bahía Blanca, no está Villarino y Patagones, aunque indagamos y trabajamos desde Carmen de Patagones hasta San Clemente del Tuyú. Digamos, el trabajo se hizo sobre todos los municipios costeros. El proyecto en sí, de alguna manera, lo definimos con ese nombre que ven ahí en esta filmina. Originalmente apuntamos a poder trabajar en esta idea de poder revisar marcos normativos, de poder revisar la ubicuidad que hay de esos marcos normativos con nuestras realidades y en función de todo lo que habíamos hecho, digo, yo estaba en la función pública, yo me presento primero, no me presenté, soy el arquitecto Martín Saracíbar, tuve en la función pública unos 10 años, soy docente ahora en Necochea. Función pública fui secretario de Planeamiento y Medio Ambiente durante 8 años y después estuve al frente del Plan Estratégico en el 98 con otro gobierno y
el del 2011 decidí no seguir más en la función pública. Por eso que estoy acá con algunas cuestiones que hacen a las experiencias y alcances, digamos, no solamente lo que hice en Necochea, sino lo que se trabajó mucho con otros municipios y fundamentalmente con la provincia de Buenos Aires. Pero también participé, digamos, en buena medida, digamos, de lo que el colegio y básicamente el instituto venía haciendo desde el año 2005. Ahí lo leen. Proyecto Región y Territorio, el Región y Territorio y Normativa, donde fundamentalmente lo que se planteaba por parte de buena parte de los funcionarios que participábamos y de buena parte de los colegas que estaban en esos espacios, era esta idea de poder indagar sobre los alcances de esas normas y de las consecuencias que había de la aplicación de las normas sobre los municipios costeros. Y también, Martín, digamos, el anhelo permanente de poner en crisis o de cuestionamiento la aplicación del decreto ley 8912, que fue lo que Exacto. básicamente fue el núcleo de trabajo en aquellos años desde el Colegio de Arquitectos. Vamos para atrás, ¿qué es lo que está puesto? A ver si lo pusimos. No está. Pero sí, en uno de los títulos, te acordás que decía, y hablaba concretamente, cuando habla de la adecuación de la normativa vigente provincial, sin la menor duda, el núcleo duro, digamos, de la adecuación de la normativa es el decreto ley 8912. Bien. Y en realidad, es una aspiración que en general, y esto, bueno, está Julia acá, está presente, y están todos. Por eso le digo, la idea de esto es que lo pasamos hablando, pero siempre sobrevoló esta idea de que hay que cambiarla, hay que hacer una nueva, hay que hacer otra cosa, que tiene, ¿cuántos años tiene el 8912? 38 años. Bien, lo que escuchaba, no me acuerdo si era, sí, me acuerdo, a uno de los intendentes de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, perdón, sí, Santa Fe, quejándose de que su marco normativo de referencia en la provincia de Santa Fe databa del año 2006-2007 y que de su municipio era del 2011. Yo digo, realidades que para nosotros son absolutamente intangibles, para decirlo de forma lo más amable posible. Este es el contexto, y salvo a quien nos escucha de la barría, pero la intención es que este proyecto genere, digamos, una matriz o un modelo de análisis, no solamente para digamos, el ambiente costero, como lo definía hoy Celeste, sino que aparte se puede replicar el modelo de trabajo que tuvimos acá en otros ambientes regionales, digamos. ¿Cuál es la intención concreta de este proyecto? El poder generar una caracterización que nos represente y que esto pueda ser replicado en un soporte normativo que de alguna manera sea aplicable para cada una de esas regiones y no hoy tener un soporte normativo que homogeneice, digamos, a una provincia con más de 300.000 kilómetros cuadrados con 18 millones de habitantes. Entonces sabemos perfectamente bien que tienen, no uno, varios ambientes, y estos días lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de uno de esos ambientes, que es el ambiente del entorno hídrico de la delta del Delta del Paraná, donde están en riesgo casi el 50% de la población que recién les decía. Bueno, este es el entorno costero. No sé si leen allá algunos de los indicadores que hace la población. La población que ustedes ven ahí es la población estable y turística. Son ciudades preparadas para esa cantidad de población. Es un sesgo decir que Mar del Plata tiene 600.000 habitantes, que Necochea tiene 100.000, que Gesell tiene 26.000, 28.000. En realidad, estas ciudades están preparadas para tener esa población. Pero en el punto B, ¿qué se refiere? ¿Qué es eso? Superficie. ¿Superficie de qué? De todos los municipios. Acá me pregunta Bruno, punto A, 58. habla de longitud del litoral. Sí, perfecto. El punto B es No puedo hacer. kilómetros. 58.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Ah, pues Sí, 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 sí. Ah, dice metro. Ah, me equivocaba. Por eso me Bien, llamó la atención. ya me anoto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy Ahí atento, debe Bruno. estar. Acá me reciben Listo. Miguel y Adri. Ramón me retaron por el punto diciendo algo en B. el chat, ¿se puede mirar? No? Sí, pica. Sí, Es viejo ese, no, a ver. Si sigue lloviendo tendremos playa. está bien. Y puede ser costero, entonces no. Sí.
Y el C es población estable y D la estival. Lo cual lo único que indica eso es que se duplica la población. De la capacidad, digamos, que tiene, hablando de soportes hoy urbanos, ahí estamos hablando de una población estable, de ciudades que están preparadas para una población de 1,000,000 y pico de habitantes. Esto es del año 2012 a 2.230.000. Bueno, los principales centros urbanos, no vale, léanlo, después el Power lo van a tener en disposición. Una idea sobre lo que significa en peso estratégico nuestra región, en la costa atlántica y los municipios costeros. Fíjense el porcentaje de participación que tienen, no solamente el complejo portuario, sino el turismo, sino fundamentalmente, y en el caso concretamente de acá lo local y de Necochea, digamos, la actividad pesquera y sus derivados, ¿no? Pero fíjense los montos. A nivel país. Sí, esto es el peso que tiene nuestra costa, digamos, como zona productiva, digamos, en ese entorno. De esas actividades, obviamente. Fíjense que acá no hay otras actividades económicas, pero las que tenemos en referencia, sí. Digamos que además de conocernos por ser un entorno costero apto para una oferta, digamos, de actividad turística, portuaria, como muchos nos conocen, por ejemplo, damos servicios al 28% del complejo aeroportuador y el polo petroquímico, que es el más grande que hay, además de Ensenada y Campana, es el de Bahía Blanca, y es el único que está creciente de los tres, perdón. Marco normativo vigente, esto es la nada, son 700 normas. Esta acá, no sé si, creo que teníamos 30 o 40, pero son 700. Donde los municipios costeros, además de sus marcos locales, tienen un soporte general, digamos, regional. Hoy Celeste hacía referencia, digamos, a los marcos normativos y a lo que significan como código de convivencia. Bueno, este es el código de convivencia que tenemos. Y en buena medida, hablando un poco hoy de algunas preguntas de Alejandro sobre la practicidad o no practicidad de algunos conceptos que hacen a la sostenibilidad, las normas más nuevas, las más nobles que tenemos en vigencia son todas ambientales. Y en buena medida desde el 95, que es la 11723, que ya tiene 20 años, que es una de las primeras normas, aunque la primera, sin la menor duda, y bajo mi criterio, es la 8912, digamos, como norma de alcance y de referencia ambiental. Desde el año 95 en adelante, casi todas las normas que hacen o que tienen alguna referencia, digamos, de parámetros medioambientales sobre el territorio, tienen un núcleo o una conceptualización, digamos, que hace a complementar en buena medida alcances no cubiertos por el decreto de la ley 8912, para que nos entendamos. De las 700 normas, o en un porcentaje de un 80-85% de las normas que surgieron después de la década del 90, la mayoría son ambientales, tienen estrictos y en algunos casos parciales alcances de restricción sobre el territorio y salen a complementar algunos vacíos o no complementos que tiene el decreto de ley 8912. Eso no quiere decir que el decreto de ley 8912, cuando ustedes lo toman como referencia del ordenamiento territorial, esté directamente vinculado con estas normas. ¿Por qué? Porque muchas de esas normas contradicen varios principios de lo que dice el decreto de ley 8912. Y en lo particular, y en buena medida, en el alcance costero atlántico, costero marítimo, tenemos normas que específicamente hasta duplican y triplican esa dualidad o ambivalencia en los criterios conceptuales. Le pongo solamente un ejemplo que hace, digamos, al alcance del artículo 58, en el caso del 8912, en el artículo 142 del Código de Aguas, o sea, la ley 12257, y del decreto 3202 del 06, los tres regulan lo mismo y tienen tres principios distintos. Por ejemplo, 89.2 establece que para poder ampliar núcleos urbanos hay que fijar las dunas. El Código de Aguas dice que hay que retirarse 150 metros y a partir de ahí puedo hacer lo que disponga el municipio. Y el 3202 dice todo lo contrario. Dice que para poder establecer, digamos, un nuevo núcleo urbano tengo que tener el médano vivo, activo
y argumentar a través de un instrumento o un recurso que es una evaluación de impacto ambiental la posibilidad o no de ocuparlo sobre el territorio. Bueno, las tres normas están hoy en vigencia. ¿Qué aplica la provincia de Buenos Aires? Pues es un misterio. Depende de lo que... Del riesgo. No, Y además convive, si me permitís. Sí, convive. Porque respecto a tu pregunta sobre ese loteo en el norte, Ah, como el decreto de Pinamar es anterior a todo, como es anterior al Código de Aguas, y a su vez Pinamar no adhirió al 3202, que era voluntario, rige la 8912. Entonces ellos, por ley, tienen solamente restricción al dominio a los 100 metros del 8912. Eso es una norma antigua con respecto a la planificación urbano-ambiental que convive con una ciudadanía que está con pancartas protegiendo el médano, una administración pública que se tiene que regir por una norma que queda obsoleta respecto a los principios ambientales y la empresa que va a través de fíjense hacer esto, lo que plantea Celeste es fruto de su potestad sobre su propio terreno. Entonces ahí realmente hay un escenario de concertación. este escenario que plantea Celeste. Para Pinamar en particular, y no para no extendernos mucho también en cuanto a los alcances, esto es un ejemplo sintomático de varias cuestiones que estuvimos analizando dentro de la normativa costera. Pero el 3202 nace, se origina por un emprendimiento localizado en el partido de la costa, que iba a afectar al partido de Pinamar, sin dar nombres. Está dentro del listado que le puse. ¿Quién lo adhiere? Pinamar. Porque ¿para qué me voy a autorrestringir cuando el que tiene que restringir es el municipio vecino? Y Mar del Plata. Pero aparte de Mar del Plata, digamos, pues ya había argumentado, entre comillas, hablando de las grandes cuestiones de discusión con Cícaro y compañía, y Rodríguez en su momento, en la cual estábamos con 3 municipios participamos en el diseño del decreto: Necochea, Mar del Plata y Villa Gesell. Necochea y Villa Gesell, los 2 municipios que primero se adhieren. El que dijo que no a ese diseño fue Mar del Plata. Pero el objeto de todo este trabajo, encaminado por Cícaro en su momento, era para poder regular las interjurisdicciones de los municipios urbanos. ¿Quién lo adhiere? Pinamar. Entonces el decreto, como era de adhesión, no podía modificar la ley. Imaginas vos lo que significaba generar una norma a través, obviamente, del rango de ley para poder modificar el decreto de ley 8912, sin meterme en camisa 11 varas con lo que ya dijo Martín Colombo el otro día. Pero lo cierto es que este es un decreto. Imaginen ustedes que tiene un rango inferior al de la ley. Entonces los municipios no le quedó, a la provincia no le quedó otra que establecer que este decreto iba a ser de adhesión, era un decreto interministerial. No adhiere Mar del Plata y no adhiere Pinamar. Mar del Plata argumenta el por qué no, con un frente consolidado casi completado, de su extremo a extremo, de las Burbujitas hasta Plena o hasta Frente Mar. Había un argumento en el cual podía decir que, digamos, que voy a regular, que voy a restringir si ya tengo casi todo el frente definido en lo que yo quiero hacer. Pero en los municipios urbanos no. Bueno, un buen ejemplo, digamos, de lo que infieren, digamos, los alcances de estas normas. Bueno, esto es una fotografía, pero ahí donde dice entre otras normas complementarias son 690. Este es el contexto que tenemos normativo, este es el contexto en el cual buena parte de los funcionarios que participaron en algunos trabajos que yo venía realizando planteaban como necesidad sí o sí de cambio. Necesitamos tener un marco normativo que unifique, que vincule, que homogeneice lo que nos represente. Digamos. Fíjense que el mismo marco normativo, independientemente de los costeros, regula, por ejemplo... ¿Ramón se le volvió? Perdón. Bueno, listo. No, se le había cortado Ramón. Homogeniza la Matanza igual que Villarino, ¿entienden? Por poner 2 ejemplos. Y eso no puede ser así. Es la misma norma. Se crean núcleos urbanos de la misma manera, que eso no quiere decir que no haya marcos que sean contextuales. Debe haber marcos contextuales. Recién puse un ejemplo claro. Si la provincia no cubre, digamos, una regulación sobre municipios vecinos que tienen, digamos, injerencia uno sobre el otro, digamos, ¿quién la va a hacer? El municipio no, es el interesado. Tiene que hacerlo una entidad supralocal. La entidad supralocal, para eso están creadas las provincias, digamos, en la propia provincia.
Estas son algunas ideas que nosotros tenemos como escenario en cuanto a qué nos motivó de alguna manera Disculpa, comenzar a trabajar. El nuevo Código Civil Plantea algunas... Repita la pregunta para los otros Que chicos. preguntan el nuevo Código Me Civil. preguntan acá sobre el nuevo Código Civil, y contesto en función de lo que ya dijo el otro día Martín Colombo, que si bien está ahora está en vigencia, sobre algunas cuestiones que hacen, digamos, o que atañen a los marcos normativos vigentes, digamos, en esencia van a comenzar a primar, sin la menor duda, y esto es lo que vamos a intentar sostener, una necesidad de objetivar en las demandas locales, en las demandas, digamos, de los derechos civiles y los derechos compartidos que tenemos todos los habitantes de la provincia, digamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fortalece aquellas cuestiones que van a plantear demandas, a fortalecer las demandas por sobre, digamos, ciertas, como en este caso, disquisiciones de la norma vigente. El código, digamos, apoya en buena medida, o al menos aumenta este poder que ya tenemos como ciudadanos a tener que reclamar este tipo de cuestiones. Insisto. Respecto del tema de costas, creo que es peor de lo que era antes. Sí. Porque las dimensiones son muy inferiores a lo que eran. O sea, con el Código de Medio Ambiente se contradice en muchas partes. Acá me vuelven a consultar sobre... estamos conversando sobre los alcances del nuevo Código Civil en cuanto a las restricciones sobre el entorno costero. Sacaron un concepto que ya estaba perimido, que era el del camino de Sirga. Ustedes saben bien cuál era el concepto del camino de Sirga. Era para el traslado y transporte, digamos, de mercancías a través de cursos de agua. No podía estar más eso. Pero eso no quiere decir que se haya restringido. Quien tiene la potestad sobre la regulación de su territorio son las provincias, no es la nación. Entonces, lo que hace el Código Civil fortalece cuestiones, digamos, de derechos particulares y de derechos sociales, o de derechos comunes, digamos. Consulta para hacerle Martín después, pero de alguna manera, sobre algunas cuestiones que vamos a ver ahora, yo creo que no existe ficción mayoritariamente. Lo que vos decís es cierto, se saca del código del código anterior, pero está en vigencia toda esta melange de normas que estamos diciendo. La provincia sigue manteniendo su estructura normativa. Creo que la ley de Rivera da 35 metros y el nuevo código da 15 metros. Pero está en vigencia legal. Cada provincia tiene aún más restricciones. Si vos ponés mañana, por ejemplo, y esto para decirlo, si la provincia mañana dice que hay una restricción de 10 metros sobre el litoral, vale la que tiene más y no la que tiene menos. Es un principio normativo, un principio legal. Bueno, esto es lo que evidenciamos. Después vamos a hablar bien del tema agenda, pero esto es como una agenda constituida en función de las demandas que se percibieron durante todos esos años, ¿no? Disminución de la capacidad de gestión, incremento de responsabilidad de prestación de servicios públicos, incremento de la dependencia de un producto económico, como es el complejo aeroportador, una realidad que es el crecimiento sostenido de las ciudades costeras por encima, digamos, en buena medida de las localidades mediterráneas. Eso es en general, ojo que la tendencia tiende a homogenizarse, digamos, a no ser tan distante esos deltas de crecimiento que tenían otrora la década del 50, 60, 70, Necochea, Miramar, Mar del Plata o otras ciudades costeras en comparación con las mediterráneas, ¿no? Pero fíjense, independientemente de los productos del 89-12 que hacen a un desarrollo urbano dispersivo, el último punto es el que por ahí más nos preocupa, que es la falta de un abordaje integral desde el punto de vista del planeamiento ambiental. Esto nos lleva por ahí a plantear... mira, no salen los pops, no tan activa. Bueno, acá atrás había un ejemplo, digamos, sobre la aplicación del decreto 3202 sobre un municipio. Donde si ustedes, no sé si se lee bien, pero acá van a ver, por ejemplo, que este es el caso del municipio de Necochea, donde hoy tiene 75% de suelo vacante, pero hay 5.200 hectáreas de suelo urbano, de la cual están ocupadas nada más que 2.800. El 4% del partido está fraccionado. Está pensado ese fraccionamiento en función de lo que el cálculo, digamos,
de carga urbana establece para 1.200.000 habitantes y el municipio tiene 100.000. Y esto deriva en cuestiones disímiles en cuanto a plantear, si yo les pregunto a ustedes, ¿sigue habiendo creación de suelo urbano? Y sí, en Argentina suelo sobra. La realidad es que los que establecen la restricción son los propios códigos locales, digamos, son las propias normas locales las que establecen las pautas o parámetros para poder crecer o no crecer. Pero lo cierto es que lo que ha generado, digamos, de buena medida la norma vigente es la posibilidad de llegar a escenarios como este, donde tenemos capacidad, digamos, de fraccionamiento del suelo. Este ejemplo es igual al de igual al de Dorrego, igual al de San Cayetano, igual al de Lobería. Son varios municipios que están en situaciones casi similares. Manchas urbanas, digamos, con una ocupación que está por debajo del 25-30%, fraccionamiento de suelo sobre fracciones medanosas. Necochea, como buena parte de los municipios costeros, tiene franjas medanosas que en su momento, en la década de 70, eran pensadas como improductivas. Esas franjas medanosas improductivas, ¿qué se hacía? Se loteaban y se las vendían. Miren si hizo digamos, una América con la venta de terrenos Minelli como otros, tanto digamos, inmobiliarias de relevancia que aún están, sobre, digamos, cómo produzco economía, digamos, de alguna manera a los propietarios de esas tierras. Quienes fraccionan esos suelos son los dueños de los campos que son colindantes. Bueno, espera que lo vamos a chequear. Dice que se corta bastante. No sé si es por movimiento o por Pinamar. Pinamar es un problema de recepción. Pero no, yo me muevo yo, pero no que se corte. No, es que es la señal. Pero no muevo, che. No te movís tanto, por eso no te... No. Che, hoy no me paro. No, preguntale a Si no me Miguel paro. si le pasa lo mismo. Miguel. No, sigue lloviendo. No, la misma frase, no te contestó. Bueno. ¿Eh? No, pero Pinamar, no, yo lo miro. Ahí te contestan. Ahí se te activó el chat. Ahí está. Veo y escucho perfecto. Bien, Miguel. Es Ramón. Se te corta a veces. Eso es Pinamar. Bueno. Haremos lo posible para que se llegue. Vamos. Y si no, que alquile la combi y traiga los chicos. Bueno. Ese escenario, digamos, es el que encontramos en buena medida en gran parte de los municipios costeros. Estas son las metas que nos planteamos en su momento al comenzar este trabajo, donde obviamente y fundamentalmente la idea era poder nutrirnos, ampliar el campo de conocimiento profesional, poder establecer ciertos resortes, digamos, que hacen a nuestra actividad profesional en cuanto no solamente al conocimiento de la norma, sino a la aplicabilidad y el conocimiento de los códigos y sistemas, que hoy en buena medida hablaba Celeste, y entender el sistema de gestión público-privado que tenemos, al menos en nuestro escenario, que era el que nos servía para poder plantear cualquier instancia superadora, mejoradora o de modificación normativa. Bueno, acá lo dice. La idea, obviamente, es tener, y esto como meta, y en buena medida también lo plantea Celeste, debemos necesariamente tener una mirada articuladora entre lo que es el ambiente y lo que es la oferta y la demanda, concretamente. De la oferta como territorio y la demanda como comunidad. Sin duda alguna, en ese sentido, el trabajar desde el colegio nos permite tener también una equidistancia que no se da en otro escenario, ni siquiera el pertenecer a un municipio o a estar en la función pública. Una cosa está en la provincia y otra cosa está en algún municipio donde siempre la mirada va a ser bastante sesgada, o al menos va a ser planteada desde el lugar donde estoy presidiendo, ¿no? El colegio en ese sentido tiene una mirada más general, distinta, obviamente sectorial, porque es la mirada mayoritariamente de los arquitectos, más allá de que tengamos otras disciplinas, y de hecho este trabajo lo hicieron varias disciplinas, pero la intención nuestra es tener obviamente como profesionales con incumbencia en la materia, tener una postura y una posición ante todo esto, ¿no? Principios que, bueno, en general seguramente los vamos a compartir. Yo creo que tanto el primer